¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes, nuevamente, estimados amigos y hermanos que nos escuchan en Interamérica y más allá, en varias partes del mundo. Estamos contentos de tenerles nuevamente con nosotros y esperamos de todo corazón que este programa cumpla las expectativas, un espacio donde podremos instruirnos en conjunto sobre las verdades que hay sobre nuestros orígenes. Un tema que ha sido muy controversial a través de la historia. Sean todos bienvenidos e inviten a sus amigos, familiares, hermanos, para que se unan también en este programa que es hecho para todos aquellos que quieran instruirse en esos temas científicos religiosos. Es también un privilegio tener nuevamente con nosotros a otra dama científica que nos va a compartir sobre su área de investigación, sobre lo que ella ha aprendido. El sábado pasado, recuerden, tuvimos otra dama, tuvimos a la doctora Silvia Chimps. Hoy tenemos a la casi doctora Abigail Allanel. Ella es de Guatemala, pero está haciendo un doctorado en biología en la Universidad de Utah. Y desde que la conocí siempre ha sido muy dispuesta a impartir su conocimiento con diversos públicos. Y hoy la tenemos con nosotros. Así que, maestra Abigail Allanel, es un placer tenerte nuevamente y Dios te use para que a través de tu conferencia podamos aprender más de ese Dios maravilloso que tenemos. Amén. Es tu tiempo. ¿Qué harías tú si después de haber presentado toda la evidencia científica, un estudiante te dice que todavía no cree en la teoría de la evolución? Esto fue una de las preguntas que a mí me hicieron cuando yo estaba en una entrevista, cuando había aplicado en un trabajo para dar clases de laboratorio en una de las universidades estatales de California. Y la verdad es que la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin en los 1800 es la base de la cosmovisión moderna que nosotros tenemos hoy en día. Aceptar esta teoría, especialmente en los ámbitos o en los círculos científicos, es prácticamente igual que aceptar que el cielo es azul, que la gravedad existe o que la Tierra es redonda. Incluso, aceptar la evolución es usualmente el primer paso que tienes que tomar como científico para que sepan que eres un científico de verdad o eres un científico ortodoxo o que tu trabajo como científico sea aceptado como una verdad. Pero, ¿qué ocurre si la teoría que ha propuesto Darwin es incorrecta? O sea, ¿qué ocurre si Darwin se equivocó? Para poder evaluar cuáles son los problemas de la teoría propuesta por Charles Darwin, primero tenemos que entender, tal vez no en tanta complejidad, qué era lo que él proponía hacer.
Darwin tenía como propuesta o como objetivo tratar de explicar cuál era el origen de las especies. ¿Cómo es que nosotros terminamos con una cantidad tan grande de seres vivos? Darwin hizo una propuesta y él propuso que todo ser vivo desciende de un ancestro en común. ¿Cómo puede ser que toda la diferente cantidad de seres vivos que nosotros vemos hoy en día pueden descender de un solo ancestro? Él propuso dos formas. Es la variación hereditaria al azar, lo que nosotros conocemos como mutación, y la otra es la selección natural. ¿Qué es lo que significa la variación hereditaria al azar o la selección natural? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí nosotros tenemos insectos y nosotros conocemos que a veces hay insectos que tienen la capacidad de ser resistentes a los pesticidas. Y aquí, en la primera hojita, vemos que tenemos dos clases de insectos. Tenemos insectos que son completamente blancos y hay un insecto rojo. El insecto rojo tiene la peculiaridad que tiene la habilidad de ser resistente a los pesticidas o tiene una mutación o una variación hereditaria que los otros insectos no tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se le aplica un pesticida, entonces lo que vemos es que los insectos que no tienen la capacidad de resistir al pesticida mueren, mientras que el insecto rojo tiene la capacidad de poder resistir a los pesticidas. A esto es lo que nosotros llamamos la habilidad de herencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como la mayoría de insectos blancos han muerto, entonces este insecto rojo va a procrear y va a crear más insectos rojos. Y los insectos blancos van a empezar a desaparecer. Con el tiempo van a haber más insectos rojos que insectos blancos. Y esto ocurre porque lo que nosotros conocemos o como se le conoce en la ciencia como la selección natural. Los insectos que estaban o tenían la habilidad de poder adaptarse al ambiente de una forma mejor, entonces son los insectos que van a sobrevivir. Y esta es la base de la idea. Abigail. Disculpe, ¿ya? ¿Doctor? Deja ver, es que no estabas compartiendo la pantalla. Oh. No estamos viendo tu pantalla. Ok. Disculpe. Pensé que sí la estaba compartiendo. ¿La estoy compartiendo ahora? Todavía no. Ya, ahora sí. Ok. Disculpen. ¿Listo, David, verdad? ¿Listo, David? Sí, listo, adelante. Ok, sigue ahí en él, perdón. Sigue. Okay. No hay problema. Y entonces esta es la base para que se crea un árbol filogénico donde empezamos desde especies bien simples hasta que llegamos a especies bastante complejas. Pero la teoría de Darwin tiene problemas. Incluso Darwin mismo aceptaba que su teoría, igual a que muchos de sus contemporáneos, tenía ciertas reservaciones. Y con el tiempo pareciera que estas reservaciones se iban a poder aclarar, pero ha pasado el tiempo y estos problemas en la teoría de Darwin aún persisten. Uno de ellos es la explosión cámbrica, y eso se refiere a que durante la etapa cámbrica vemos muchos nuevos seres, pero no vemos lo que nosotros conocemos, lo que son eslabones perdidos. O sea, que si van a haber muchos diferentes tipos de especies, entonces nosotros deberíamos ver en el camino los eslabones perdidos hasta que llegan a poder hacer a especies más complejas, pero eso no se ve. Y el otro problema grande de la teoría de Darwin es que no explica el origen de la vida. Y la razón por la que
la teoría de Darwin no ha logrado explicar el origen de la vida es la biología molecular. ¿Qué tiene que ver la biología molecular con el problema de la teoría de Darwin? Una de las cosas bases para dar que la mayoría de científicos hoy en día aceptan que es la base para dar origen a un nuevo ser vivo, a un nuevo tipo ser, un nuevo animal nuevo, es las proteínas. ¿Qué implica hacer nuevas formas de vida? Nosotros necesitamos proteínas nuevas. ¿Y qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son la esencia de la célula. Las proteínas son lo que conocemos nosotros como biólogos moleculares, las Fuerzas Armadas o los Marines, tal vez. Las proteínas hacen todo el trabajo fuerte de lo que necesita la célula. Tal vez ustedes hayan escuchado de las proteínas, las enzimas, que son un tipo de proteínas. Las células tienen que hacer una cantidad de trabajos tan grandes, pero que a veces son muy difíciles de hacer si no existieran las enzimas que ayudan a catalizar las muchas reacciones que se tienen que llevar a cabo en una célula. También existen proteínas como el colágeno. Esas proteínas famosas que muchos, especialmente nosotras las mujeres, queremos proteger, ¿verdad? Y el colágeno es muy importante para nuestras células porque el colágeno es lo que le da estructura, lo que permite que nuestras células tengan la forma necesaria que necesitan tener para cumplir su función. Entonces, ¿cómo es que se generan las proteínas? Y cómo esto nos conlleva a un problema en la teoría evolutiva. Bueno, las proteínas están hechas por un conjunto de átomos que nosotros conocemos como aminoácidos. Estos aminoácidos se van juntando uno al otro y entonces empiezan a formar una cadena larga de aminoácidos que nosotros conocemos como una cadena de polipéptidos. Pero ahí no se queda el asunto. Esta cadena larga de polipéptidos no solamente se queda como una cadena, sino puede tomar diferentes formas. Entonces, empezamos con una cadena muy sencilla de aminoácidos y entonces esta cadena sencilla de aminoácidos tiene la habilidad de poder convertirse ya sea en una doble hélice, tomar una forma de alfa hélice. También puede tomar una forma plegada, que nosotros conocemos como beta sheets. Y entonces también puede tomar otra forma más compleja, donde estos dos tipos de formas, que son la alfa, la hélice y las formas plegadas, una misma proteína puede tomar las dos formas diferentes, haciéndola todavía más compleja. Y aún existe una forma aún más compleja, donde diferentes proteínas se fusionan para hacer una proteína más grande y poder hacer una proteína extremadamente compleja. Entonces, lo más simple, vemos las estructuras primarias, las estructuras secundarias, las estructuras terciarias y las estructuras cuaternarias. ¿Por qué es que esto es importante? Bueno, porque para que una proteína funcione de la forma correcta en nuestras células, tiene que tener una estructura específica. O sea, no solamente si una proteína tiene una función específica, a veces necesita una estructura de hélice, a veces necesita una estructura plegada, o a veces necesita una combinación de las dos, o incluso hasta puede empezar a formar estructuras extremadamente complejas con otras proteínas para poder cumplir la función que le toca. Pero ¿cómo es que estas proteínas tienen la capacidad de plegarse en alfa hélices o combinarse con otras proteínas? Para que las proteínas puedan tomar la forma exacta o necesaria que ellas necesitan necesitan tener el orden necesario, o sea, el orden específico en que los aminoácidos o estas esferas, tienen que estar juntos. ¿A qué me refiero?
Imagínense que usted está en una clase de arte, ¿verdad? Y en la clase de arte a usted le proponen 20 cajas diferentes de colores. Nosotros en nuestras células tenemos 20 aminoácidos diferentes. O sea que nosotros tenemos 20 esferas diferentes. ¿Ok? Y ahí ustedes en la clase de arte se le va a proponer la idea que usted tiene que hacer un collar o una cadena con esferas diferentes que tenga en total alrededor de 150 esferas. Si nosotros nos ponemos a pensar, en la célula usualmente nosotros tenemos una cadena de polipéptidos o una proteína que es alrededor de 150 aminoácidos a 250 aminoácidos. Imaginémonos otra vez nuestro collar. Usted empieza a formar el collar, una esfera a la vez, hasta que llega a 150 esferas. Ahora apliquemos eso a una cadena de polipéptidos. La cadena de polipéptidos trata de hacer una proteína de 150 aminoácidos y cada vez que ella tiene que agregar uno de los aminoácidos o uno de las esferas, tiene 20 diferentes cajas o 20 diferentes aminoácidos de donde ellos tengan la capacidad de poder hacer esta cadena. Ahora recordemos que no solamente es hacer la cadena. El asunto es que también tienes que hacer la cadena de una forma específica para que pueda agarrar la forma necesaria que tú necesites para hacer la proteína deseada. Esto es como decirte que tu profesor de arte digas, tienes que hacer una cadena o un collar con 150 esferas y en alguna de ese orden que vas a tener, te va a salir un caballo. ¿Ok? Si tú pones las esferas en el orden correcto, de repente las esferas se van a poder transformar y van a poder hacer la forma de un caballo. Y eso es algo similar con las proteínas, ¿verdad? Tú vas a tener que hacer el orden correcto, específico para estos aminoácidos, para que logren hacer la forma esencial que tú necesitas para formar una alfa hélice o las diferentes estructuras 3D que nosotros vemos en las proteínas. Ahora nosotros nos podemos preguntar, bueno, si tenemos suficiente tiempo, nosotros podemos crear una gran variedad de secuencias diferentes con estos 150 aminoácidos. O sea, no hay nada más que hacer. Podemos tratar diferentes colores hasta que nosotros podamos llegar a hacer la combinación exacta para poder llegar a la estructura exacta que nosotros necesitamos llegar. Pero si nosotros nos ponemos a calcular matemáticamente cuántas cosas o cuántos collares diferentes con diferentes tipos de colores, con diferentes tipos de órdenes nosotros podemos hacer con este diferente tipo de combinación, nos damos cuenta que nosotros podemos hacer 20 elevado a las 150 tipos de collares diferentes, simplemente usando estas 20 cajas de colores diferentes. Si nosotros lo ponemos eso a una potencia de 10, es 10 a la 195. Ahora eso suena como muchos collares diferentes o muchas cadenas de polipéptidos diferentes. Pero si nosotros lo ponemos en perspectiva, si solamente nosotros lo vemos aquí en la pantalla, es un número grande. Pero si lo queremos poner en perspectiva de cantidad, en el universo existen 10 a la 82 átomos en todo el universo. O sea que en todo el universo conocido hay 10 a la 82 átomos disponibles. Nosotros lo queremos ver en números. Esta es la cantidad de átomos que existe en todo el universo. ¿Ok? Pero nosotros, si esto es completamente al azar, nosotros podemos hacer una cadena de polipéptidos con 150 aminoácidos. Y si nosotros hacemos todas las combinaciones posibles, nosotros terminamos con una cantidad mucho más grande de cadena de polipéptidos de 150 aminoácidos, mucho más grandes de la cantidad de átomos que existen en el universo.
La cantidad de probabilidades para que nosotros lleguemos para poder hacer la cadena de polipéptidos necesaria para llegar a ser una proteína que nosotros necesitamos, o una sola nueva proteína, una proteína nueva, solamente una, es mayor a la cantidad de átomos que existen en el universo. Ok, pero tal vez si tenemos suficiente tiempo, logramos hacer toda esta cantidad de diferentes de 150 cadena de polipéptidos de 150 aminoácidos. En fin, la teoría evolutiva dice que tenemos millones y millones de años para poder ver cuál es el orden correcto y poder generar una proteína nueva. Pero de todas estas cadenas que nosotros podemos hacer, ¿cuántas de las cadenas que nosotros pudiéramos hacer o cuántos polipéptidos de verdad serían polipéptidos funcionales? El científico Douglas Axe, que hizo sus estudios graduados en Caltech, en la Universidad de California, y después fue al Centro de Ingeniería de Proteínas en Cambridge, trató de divisar un experimento que calculara que si nosotros tenemos una cadena de 150 polipéptidos y nosotros hacemos todas las diferentes combinaciones que pudiéramos hacer, ¿cuántas de esas cadenas de verdad serían proteínas funcionales que hicieran tan siquiera la más simple de las diferentes, ya sea alfa hélice o las diferentes estructuras de 3D que nosotros necesitamos como proteínas funcionales? Y cuando él se hizo el cálculo, él calculó que de todas esas solamente una cadena en 10 a la 74 tendría la capacidad de ser una cadena funcional. O sea, tendría que ser la capacidad de ser una proteína funcional. Y si después agregamos todas las diferentes condiciones que nosotros necesitaríamos agregar cuando estamos hablando de evolución, terminaría en el número de 1 en 10 a la 77. Solamente una cadena en 10 a las 77 cadenas que nosotros pudiéramos generar sería una cadena funcional o una proteína completamente nueva. Y si nosotros estamos hablando en forma práctica, esto es prácticamente imposible. No prácticamente, es imposible. Las probabilidades simplemente son extremadamente altas. O sea, son extremadamente pocas para poder generar una proteína que sería una proteína funcional. Ok, pero todavía tenemos la idea del tiempo. Si tenemos suficiente tiempo, entonces es probable que nosotros podamos generar, aunque sea una proteína funcional, para poder ayudar a la evolución de los seres vivos. Pero entonces tenemos que considerar que para que haya una mutación, tiene que haber un organismo que cause esta mutación. Los organismos más abundantes, al menos los organismos vivos más abundantes que existen en la Tierra, son las bacterias. ¿Okay? Las bacterias, si nosotros calculamos, al menos hacemos un cálculo de cuántas bacterias han existido en la Tierra desde el origen, hay alrededor de 10 a la 40 cantidad de bacterias. ¿Okay? Y si nosotros asumimos que todas esas bacterias, o sea, que todas esas bacterias tengan la habilidad de hacer, aunque sea una sola mutación, o sea, hacer una sola mutación para poder pasarla a las otras bacterias, y esto es extremadamente difícil porque usualmente cuando las bacterias se reproducen, mantienen su genoma bastante constante. ¿Okay? No hay mucha mutación. Pero asumamos que cada una de esas genera una mutación. Todas las bacterias que hayan existido logren generar una mutación que sea beneficiosa y que pueda impulsar la evolución. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que nosotros podamos generar una proteína funcional? Si nosotros multiplicamos ese número por la cantidad de bacterias que ha existido en todo el tiempo del mundo, 10 a la 40,
y la multiplicamos por la probabilidad de que nosotros generemos una proteína funcional, 1 en 10 a la 77, la probabilidad de que nosotros podamos hacer una proteína funcional es 1 en 10 a la 37. Aunque el número es menor, todavía la probabilidad de que esto ocurra es nula. No hay. Aunque nosotros tratamos de hacer cualquier cálculo matemático, la probabilidad de que nosotros podamos, que se pueda generar una proteína funcional completamente al azar es nula. Es matemáticamente nula. Ok. Ahora nosotros hemos estado hablando acerca de la información genética. Nosotros acabamos de aprender que las proteínas son la base de la vida, son la base de hacer que la célula pueda funcionar. Pero entonces también acabamos de aprender que las proteínas no son hechas al azar. ¿Cómo es que nuestra célula sabe cuál es el orden de aminoácidos que nuestras proteínas necesitan para hacer proteínas funcionales? Pues esta información se encuentra en lo que nosotros conocemos como el ADN o el DNA. El ADN está compuesto por 4 bases diferentes. La tenemos adenina, timina, guanina y citosina. ¿Okay? Y está hecho de una doble hélice y se encuentra en el núcleo de nuestra célula. ¿Cómo es que la información genética para hacer el orden específico de aminoácidos que nosotros necesitamos para hacer una proteína funcional se encuentra en el ADN? Bueno, el ADN en estos diferentes tipos de bases que nosotros tenemos, cada 3 bases hace algo que nosotros conocemos como un codón. Y ese codón aquí no está, pero después se convierte en ARN y esto hace un aminoácido. Cada 3 bases del ADN tiene la habilidad de crear un solo aminoácido. Así nosotros vemos que en esta cadena de ADN nosotros tenemos diferentes tipos de aminoácidos. Y en nuestro ADN, el ADN tiene las bases en el orden correcto para poder generar el orden de aminoácidos que nosotros necesitamos para hacer una proteína funcional. Si nosotros nos ponemos a pensar, la proteína del colágeno, de la que nosotros estuvimos hablando anteriormente, aquí tenemos solamente una sección del ADN que codifica o que tiene la información para que nuestro cuerpo o nuestra célula tenga la habilidad de generar la proteína del colágeno y que la podamos generar de una forma efectiva y que nosotros podamos tener una piel y unos huesos saludables. Pero, ¿qué ocurre si en esta secuencia del ADN cambiamos una G por una C o una A por una T? Pues a esto se le conoce lo que nosotros conocemos hoy en día como mutación. Cuando existe una mutación o una alteración en el orden de bases que hay en el ADN, y esto puede ser que una A sea cambiada por una C o una T, que es lo que vemos aquí, o también puede ocurrir que simplemente la base se pierda, o sea, el ADN la saquen la base, o que una base se repita. Cualquiera de esas situaciones es algo que nosotros conocemos como una mutación. Pero cuando ocurre una mutación, hay unos casos cuando ocurre una mutación que lo que pasa, o sea, los resultados son resultados devastadores. Hay una enfermedad que se llama la osteogénesis imperfecta. Hay diferentes tipos de osteogénesis imperfecta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en este tipo de enfermedad es que el colágeno o la secuencia de ADN de colágeno sufrió una mutación. Y al sufrir esta mutación, las personas ya no tienen la habilidad de producir la cantidad de colágeno necesario para que sus huesos se mantengan saludables. Entonces ellos desarrollan una enfermedad donde sus huesos son bastante débiles, bastante porosos y tienen muchos problemas en sus huesos.
una sola mutación. Entonces, considerando que para que nosotros podamos tener proteínas efectivas, las mutaciones no pueden ocurrir, ¿verdad? Donde está la información en nuestro ADN para guardar la información necesaria para hacer una proteína efectiva. Las mutaciones no pueden ocurrir aquí. Entonces, sí, Darwin está proponiendo que nosotros podemos mutar de forma efectiva para llegar a ser mejor tipo de especies. ¿Dónde es que están ocurriendo estas mutaciones? Porque no pueden ser en donde están las proteínas que ya no están establecidas, porque aquí vemos que si ocurre una mutación en una proteína como el colágeno, nosotros tenemos efectos adversos. ¿Dónde están ocurriendo las mutaciones? Bueno, aunque nosotros tenemos mucho ADN en nuestro núcleo, en nuestras células, resulta que solamente el 1% del ADN codifica para proteína. Eso quiere decir que el 99% del ADN que nosotros tenemos en nuestras células no tiene la habilidad de codificar para proteína. Entonces, la idea que propone el neodarwinismo o la teoría evolutiva es que todas las mutaciones ocurren aquí, en el ADN donde no se codifica para proteína, y el ADN que codifica para proteína no se toca ahí, la mutación no ocurre, las mutaciones ocurren por acá, donde existe ADN donde no se tiene que codificar para la proteína. Uno de estos tipos de ADN que no codifica para las proteínas es lo que mucha gente conoce como intrones, ¿verdad? Aquí tenemos los exones y los exones van y se convierten en proteína. Y estos intrones, que son ADN que no codifica para proteína, simplemente lo que ocurre es que vienen un tipo de proteínas y lo sacan. Y entonces este ADN no es convertido en proteínas. Y es lo que mucha gente conoce como la idea de junk DNA. Al menos en los 1970 estaba la idea del junk DNA, donde decía que este ADN que no tenía la habilidad de codificar para proteínas, ya fuera ADN que quedó rezagado de cuando nosotros evolucionamos, o simplemente era ADN que se podía usar para causar modificaciones para que nosotros pudiéramos seguir evolucionando. Y esto fue uno de los problemas más grandes que como científicos creacionistas nosotros enfrentamos. Uno de las personas que más enfrenta o que está en contra de la teoría evolutiva dijo: los creacionistas podían dedicar algún tiempo a especular seriamente sobre por qué el creador debería molestarse en hacer un genoma que está plagado por pseudogenes y traducirlo plagado por pseudogenes y traducidos de ADN repetido. ¿Pero qué ocurrió? El proyecto ENCODE del 2012 tomó 400 científicos diferentes alrededor del mundo. Se produjeron alrededor de 300 artículos científicos. Y la finalidad de este proyecto del ENCODE 2012 era asignar funciones bioquímicas al 80% del genoma humano. Esto quiere decir que los científicos no estaban contentos porque es que nosotros no teníamos la habilidad de entender qué era lo que hacía toda esa cantidad de ADN que pareciera que no tuviera función. Pero se dieron cuenta que al menos el 80% de ese genoma humano que pareciera que no tuviera función y que simplemente era tal vez ADN rezagado de la evolución o lugar donde se pudieran causar mutaciones necesarias para seguir evolucionando, resulta que ese tipo de ADN que no codifica para proteínas sí tiene una función. Se dieron cuenta que esa parte de ADN sirve para la reparación y la replicación del ADN, sirve para regular la transcripción del ADN, mantiene nuestros cromosomas bastante saludables para que nosotros podamos continuar funcionando de forma eficaz.
ayuda a combatir enfermedades, regula el desarrollo embriológico y ahorita que no fue publicado, pero algunas de las publicaciones que se hicieron hace 2 o 3 años encontraron que estas regiones de ADN que no codifican para proteínas son extremadamente importantes para regularizar la cantidad de proteína que nuestras células necesitan producir. ¿Okay? Aunque pareciera que este ADN no tuviera una función y simplemente en este ADN podría ser donde ocurrieran las mutaciones para que nosotros pudiéramos supuestamente seguir evolucionando, nos hemos dado cuenta si es que ocurren mutaciones en estas regiones de ADN donde no codifican para proteínas, nosotros tenemos serios problemas para mantener nuestro ADN saludable y que nosotros podamos seguir funcionando de forma efectiva. Y esto nos hace recordar que aunque la teoría evolutiva pareciera dar una forma alternativa de cómo nosotros llegamos a ser los seres complejos que ahora somos, es la verdad que parece que toda la evidencia dirige a que nosotros de verdad fuimos diseñados de una forma perfecta y que nosotros fuimos diseñados con propósito. Y la verdad es que esa es la realidad. En Isaías 43:1 nos dice, Mas ahora así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y esto nos recuerda que nosotros, como acabo de mencionar, fuimos diseñados de forma perfecta porque fuimos hechos para un propósito perfecto, que es reunirnos con nuestro Creador. Muchas gracias. Muy bien, maestra Abigail, gracias por la presentación. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, quiero hacer de conocimiento de nuestro público que el próximo sábado tendremos como orador al doctor Efraín Velázquez. El doctor Efraín Velázquez es una combinación muy interesante. Él es pastor y también es arqueólogo. Y actualmente es el presidente del CETAI. Él va a tener una conferencia titulada Relatos de la creación en la antigüedad. ¿Plagio de los hebreos? Muchas de las conferencias del doctor Velázquez versan sobre estos asuntos. He tenido la oportunidad de escuchar algunas y son muy interesantes. Así que aprovechamos para invitar al público que nos está escuchando para que se preparen también para conectarse el próximo sábado a esta conferencia de parte del doctor Efraín Velázquez. También le recordamos al público que ya tenemos un sitio web para nuestro Instituto de Geociencias de la División Interamericana. Ahí pueden ver la interfase, la página grisdadia.org. Ahí estamos tratando de poner activamente nuevos materiales, papers, videos. De hecho, toda esta serie de nuestros orígenes, revelaciones, la estamos subiendo allí. Si quieres consultar alguna plática anterior que te interese, ahí puedes verla. También hay documentos científicos y vamos a seguir alimentando la página con diversos materiales. Así que los invitamos para que accedan a la página también y puedan enriquecer su vida científica, su vida religiosa con los materiales que ahí tenemos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo está nuestro público hoy. Está muy activo como siempre, tenemos varios comentarios. Vamos a ver quién se unió primero esta tarde. Bueno, parece que la primera persona que se unió fue Mónica Herrera. Ya he visto ese nombre, no me acuerdo de dónde te conectas, Mónica, pero bienvenida a nuestra programación. Ojalá que siempre nos acompañes. Carlos Guzmán, pues ya Carlos Guzmán es parte del público cautivo que tenemos.
Carlos Guzmán siempre está presente y con una participación muy activa. Bárbara de Molina también, creo que ella nos visita de Guanajuato, si no recuerdo mal. Sí, bienvenida, Bárbara, a nuestra programación. Tenemos a Johan Beltrán. Dice, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Desde Cundinamarca, Bogotá, Colombia. Bienvenido, Johan, bienvenido. Síguenos acompañando e invita a tus amigos, tu familia que nos siga también a través de este canal, de esta programación. Mónica Herrera ahí está otra vez. Tenemos a Isabel Tamés Loria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, Isabel, aquí a nuestro programa. Lourdes Suilma López Martínez. Buenas tardes, hermanos. Saludos desde el estado de Oaxaca, México. Bienvenida, hermana Suilma. Quisiéramos tenerla siempre con nosotros aquí. JAKRD, saludos a mi estudiante. Me imagino que es el doctor Cardé. Ya entendí la relación, El doctor Cardé fue maestro de nuestra conferencista, así que está saludándola a ella. Gracias, doctor. Y luego le doy a su turno a usted también para ser nuestro conferencista aquí. Quique Sánchez también nos escucha cada sábado desde el Perú. Ya hemos visto varias veces que está con nosotros. Gracias, hermano Quique, por acompañarnos. Y lo invitamos para que siempre esté con nosotros. Alan Chablé, esta semana tuve la oportunidad de dar una clase de matemáticas por ahí y me gustó mucho tu desempeño, Alan. Bienvenido a nuestra presentación. Ok, doctor Cardé comentaba las imágenes, ya se compuso el problema. Nadia Cruz, saludos, feliz sábado. Dice, me encanta este espacio de la ciencia, qué bueno, para eso es, para que lo disfruten y para aprender. El doctor Cardé ya dijo que ahora sí se veía la programación. Romero Laza Bernal dice que está conectado. Carlos Guzmán, como siempre, preguntando, y qué bueno, Carlos, qué bueno que preguntes. Maestra Yanet, esta es la primera pregunta. Dice Carlos, ¿cómo categorizar la vida que se rediseña? ¿Producto de una ruptura en la cadena de descendencia evolutiva? Ok, si vamos a asumir, digamos, una ruptura en la cadena de descendencia evolutiva, tendríamos que nosotros también aceptar en base la teoría de Darwin, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros sí tenemos que entender cuando estamos hablando de evolución es que nosotros, y lo vemos todos los días en los laboratorios, nosotros sí creemos en microevolución. O sea, nosotros aceptamos que los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse y nosotros vivimos esos diferentes tipos de microevoluciones para poder subsistir en el ambiente que nosotros estamos. Lo que nosotros no aceptamos es la macroevolución, ¿verdad? Que desde una especie, puede salir algo completamente nuevo. Para ser muy sincera, mi ámbito es biología molecular. Yo no soy muy versada en el ámbito específicamente de biología evolutiva. Así que, ¿cómo yo lo categorizaría de forma científica? Para ser sincera, yo no sabría cómo categorizarlo de una forma diferente. Necesitaría tal vez un poquito más de información a lo que se tiene que ver como biología evolutiva, que no es mi área, para poder categorizarlo de una forma eficiente. Gracias, maestra, por la respuesta. Armando Ramos. Buenas tardes, familia adventista. Sigan teniendo feliz sábado desde Villahermosa, Tabasco. Doctor Cardé pregunta a Yanel, ¿y solo una funcionará como queremos? ¿O es una expresión de él simplemente? Okay. Muy bien. Violeta Peñalosa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre
un aminoácido y un péptido? Una diferencia de un aminoácido y un péptido es una pregunta muy... un aminoácido es simplemente el grupo de átomos, ¿verdad? Tenemos esferas de diferentes colores. Un péptido, el péptido es algo, es el enlace que une a estos dos tipos de aminoácidos. Tenemos como un aminoácido se une a otro aminoácido es por un enlace péptido. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros lo conocemos como polipéptidos porque la gran cantidad de aminoácidos están unidos por los péptidos, entonces tenemos lo que nosotros conocemos como un polipéptido, una cadena grande de enlaces péptidos. Gracias, maestra. María Lisset Torres Jiménez. ¿Qué pasa entonces con las cadenas que no son funcionales? ¿No representan nada? ¿Se destruyen? Eso es uno de los problemas grandes, porque lo que nosotros tenemos que entender es que para que nosotros podamos generar una proteína, o sea, eso requiere mucha energía en nuestra célula, ¿verdad? Entonces, nosotros nuestras células no empiezan a hacer toda la cantidad de proteínas que tienen codificados en el ADN, porque si nosotros hiciéramos eso, la célula necesitaría una gran cantidad de energía que nosotros no tenemos. Así que la célula Dios nos diseñó para que la célula solamente generara la cantidad de proteínas o las proteínas que nosotros necesitamos dependiendo del ámbito donde está la célula. Entonces, en la teoría evolutiva, nosotros podemos decir, ok, hace mucho tiempo, o sea, millones y millones de años para poder generar diferentes tipos de polipéptidos que pudieran ser funcionales, ¿verdad? Pero en realidad eso no es funcional ni para la célula porque necesitaría demasiada energía para generarlo. Y si nos vamos de la parte donde nosotros estamos, de la parte matemática, la probabilidad de que esto sucediera para generar tanta cantidad de polipéptidos para que se haga un polipéptido funcional es simplemente demasiado alta la cantidad de polipéptidos que necesitamos generar. Entonces, en realidad, nosotros hoy en día, digamos, en el laboratorio, nosotros no vemos cadenas de polipéptidos o de proteínas que no tengan función. Todo lo que se crea tiene que tener una función porque si no, nuestra célula simplemente no lo produce. Yeah. Muy bien, gracias Abigail. Linet Velasco me está saludando. Otra pregunta de Violeta Peñalosa. ¿Cómo saber cuándo ocurre una mutación? ¿Cuándo ocurre una mutación? Pues ahora, usualmente antes, en el tiempo de antes, es que si nosotros empezábamos a ver que alguien nacía con algún defecto, ¿verdad? Nosotros entonces podíamos asumir que había pasado algo, una mutación en el genoma. Ahora nosotros tenemos la habilidad, gracias a la biología molecular, de poder secuenciar poder secuenciar el genoma. Y ahora ya no es tan caro, cuesta como $1,200. Entonces, nosotros agarramos tu ADN, ¿verdad? Y eso puede ser por saliva o diferentes cosas. Y entonces, en el laboratorio, nosotros podemos empezar a secuenciar tu ADN y cuando ver todas las secuencias de tu ADN, entonces ahí se pueden identificar si tú tienes unas mutaciones o no tienes diferentes tipos de mutaciones. Y eso lo usamos en el laboratorio muy a menudo, especialmente con ratones. Nosotros tratamos de generar ratones sin proteínas específicas para saber que el ratón no tenga la proteína que nosotros no queremos que tenga. Nosotros podemos hacer una secuencia o secuenciar el genoma o lo que nosotros conocemos como un PCR. Y entonces ahí podemos saber si la mutación que nosotros queremos generar o descubrir si este tipo de ser vivo tiene esa mutación. Así es lo que nosotros nos damos cuenta si existe una mutación en el genoma o no. Muy bien, gracias, maestra.
Y por supuesto, estamos bajo una pandemia por un virus, ¿verdad? Así que es natural que surjan preguntas sobre esta temática. Jorge A. Robledo dice, en el caso de las vacunas de COVID-19, no es una vacuna, es ADN. Al ponerme esa vacuna, ¿podría haber algún cambio en mi cuerpo? ¿O que habría algún cambio al Hunter's mi ADN que me dio Dios con el ADN que el hombre ha generado? Ok, una de las cosas es que al menos las proteínas, o sea, al menos las vacunas que nosotros tenemos son like Pfizer y Moderna, que son las que las personas están más preocupados. No son ADN, es ARN. Y cómo funciona nosotros vamos a hacer ADN a ARN a proteínas. Nunca vamos a hacer una proteína a ARN y a ADN. Esto es uno de los otros grandes problemas que tenemos tratando de explicar la evolución. Porque, ¿qué vino? Si nosotros en las células siempre vemos que el ADN se convierte en ARN para codificar una proteína. Entonces, ¿qué vino primero? La proteína. Pero si no tenemos proteínas, no podemos replicar ADN. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tiene la teoría evolutiva, porque no sabe explicar cómo es que pudimos replicar ADN si nosotros necesitamos proteínas para replicar el ADN, pero el ADN siempre va de ADN a ARN a proteínas. El asunto de aquí es que no. El ARN no te va a cambiar tu genoma porque el ARN no tiene la habilidad de convertirse en ADN para cambiar el genoma humano, ¿ok? Y otra de las cosas es que nuestras células, peor que el ARN tiene la habilidad de codificar para proteínas, nuestras células, como dicen, necesitan mucha energía para producir proteínas. Así que nosotros tenemos en nuestras células existen unas proteínas que también están encargadas de degradar al ARN para que no se quede en el cuerpo por mucho tiempo. No queremos el ARN en nuestras proteínas. Y eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Porque nosotros si hacemos una vacuna de ARN, nuestras células lo atacan a una velocidad tan alta que para poder desarrollar la vacuna, nosotros tuvimos que tratar de hacer el ARN un poco más estable. Lo logramos hacer a introducirlos por un tipo de grasita para que puedan introducirse a la célula. Pero, en fin, la respuesta es no te lo va a cambiar. Tus mismas células van a hacer el trabajo de degradar el ARN para que no esté ahí por mucho tiempo y entonces va a hacer una respuesta inmunológica y uno va a estar a salvo. No hay pena, no hay problema. Muy bien, gracias. Tenemos aquí unos comentarios del doctor Cardé. Dice, un péptido está compuesto por más de un aminoácido unidos. Hay dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos. Llamamos péptido a un conjunto de varios aminoácidos. Es un comentario de la pregunta anterior. Y otro comentario del doctor Cardé dice, ninguna de las vacunas, sea de ADN o de ARN, entran al núcleo a cambiar nuestro ADN. Gracias, doctor Cardé, por el comentario. Hay otro comentario aquí de Vianney CC. Dice, pienso que si verdaderamente esta teoría darwinista fuese cierta, en la Biblia encontraríamos evidencia y rastro de evolución. ¿Qué opinas de eso, Abigail? Yo creo que alguna de las ideas y uno de los errores tal vez más grandes es que nosotros hemos tratado de, especialmente hay una nueva corriente donde trata de poner la evolución al lado de la Biblia, ¿verdad? Y salimos con la idea de evolución teocrática, y la verdad es que nosotros creemos que Dios fue nuestro creador. Él fue el que nos diseñó y Él fue el que nos redimió, ¿verdad? Entonces, la Biblia lo que nos recuerda es que Dios es nuestro creador y por ende, por eso es que nosotros le debemos a Él la adoración. Y sí, si nosotros, la teoría de Darwin, nosotros encontraríamos en la evidencia en la Biblia, ¿verdad? Pero siempre hay una forma diferente que las personas tratan de interpretar la Biblia y entonces a veces tratan de hacer
de traer juntos la idea de evolución y creacionismo, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Muy bien, gracias, maestra Ayanel. Doctor Carde dice, excelente. Hugo Rivas Muñoz, saluda desde Costa Rica. Bienvenido al programa, Hugo Rivas. Ojalá que nos acompañes cada sábado. Mónica Herrera dice, Efraín Velázquez, excelente. Yo creo que porque oyó que vamos a tener a Efraín el próximo sábado. Así que Efraín, está escuchando, pues ya ves, te estamos aquí haciendo el anuncio de tu conferencia el próximo sábado. Carlos Alberto Guzmán dice, muchos proyectos de biología sintética utilizan una combinación de diseño racional y evolución dirigida. Construyen una gran cantidad de células mutantes y seleccionan las que funcionan mejor para dar formas de vida. ¿No dan miedo a la biología sintética? ¿Cuáles son los peligros de los ataques biológicos? Los ataques biológicos son una realidad. Lo que sí tenemos que saber es que son los laboratorios que trabajamos, sí, porque hay laboratorios que, especialmente cuando estamos tratando de entender virus, tratamos de ver cómo es que el virus puede evolucionar de una forma que pueda hacer que pueda atacar de una manera más efectiva nuestro organismo, ¿verdad? Y de verdad es que nosotros, muchos científicos trabajan con la biología sintética, pero esto es altamente regulado. Los laboratorios son altamente regulados. Y hay otra cosa que recordar. Producir ciencia requiere mucho dinero, así que, esto es la idea de laboratorios clandestinos y esto de aquí y allá, o sea, se puede hacer, es difícil porque necesitamos una maquinaria bastante grande y mucho dinero para producir esta cantidad de biología sintética. Otra cosa que hay que recordar es que, en teoría, muchas cosas son posibles, pero cuando se van a la práctica, entonces en ciencia nosotros enfrentamos problemas bastante diferentes, porque aunque en teoría esto debería funcionar, cuando lo llevamos a práctica es algo muy diferente, ¿verdad? Pero la biología sintética es algo real y lo tratamos de usar para el bien, ¿verdad? Y claro, siempre puede usarse para el mal, pero para eso tenemos nuestras entidades que regulan este tipo de investigación. Muy bien, gracias, maestra. Johan S. Beltrán, el muchacho de Bogotá, pregunta, ¿qué se necesita para que haya una evolución de una especie a una especie nueva? La base es que nosotros necesitamos proteínas y eso es lo que para que necesitamos una proteína completamente nueva que tenga la habilidad de catalizar todas estas diferentes tipos de reacciones que necesitamos para que algo simple, tan simple como un organismo unicelular, pueda hacerse en algo completamente, tal vez no completamente diferente, pero que sea diferente de la especie de donde viene. Y eso es lo que hace este problema tan complejo. Porque nosotros podemos ver, podemos ver cambios diferentes, tal vez en razas de perros, en cosas así, nosotros podemos ver. Pero la cosa es que vemos diferentes tipos de perros, pero son la misma especie, no cambian de especie, todos siguen siendo perros. Y entonces eso es uno de los problemas grandes que todavía nosotros no podemos explicar, como en ciencia no se puede explicar cómo puede ser una especie, hacerse una especie completamente diferente, más que pequeños cambios de mutación que ocurren por cientos y cientos y millones de años, pero no encontramos evidencia en los fósiles para este tipo de teoría. Entonces, por eso es que nosotros creemos en un creador que creó lo que nosotros vemos hoy en día. Gracias. Wolf Faria dice, muchas gracias, maestra, muy técnica y muy didáctica la ponencia. Nos gustó mucho, de gran provecho. Saludos de Bogotá, Wolf y Diego de Faria. Bueno, Carlos Alberto Guzmán, ¿existe algún límite a lo que puede hacer la biología sintética? Sí,
existe muchos límites que puede hacer una biología sintética porque, uno, nosotros no podemos crear vida, punto. Nosotros podemos empezar vida nosotros podemos agarrar un ser vivo y tratar de modificarlo de la mejor forma que nosotros podamos sin hacerlo cambiar de especie, porque nosotros no tenemos esa habilidad en el laboratorio. Y una de las cosas que nunca y no vamos a poder hacer, porque solo Dios es el dador de vida, es crear vida. Punto. Y eso es uno de los límites más grandes que nosotros vamos a ver en biología sintética y en lo que lo vamos a ver en cualquier ámbito científico. Gracias. Face Ciencia Guatemala, el ingeniero Rakankov, que siempre nos acompaña también. Te manda saludos y pregunta, ¿se ha documentado alguna mutación que cause un beneficio a la vida? Esto es una excelente pregunta porque muchas personas a veces confunden la idea de que nosotros no creemos en la idea de Darwin como en que nosotros no creemos en evolución. Al menos nosotros, como dije, nosotros creemos en microevolución y sí existen mutaciones que son beneficiosas. Si nosotros nos damos cuenta, cuando yo me mudé a Utah, que es un lugar mucho más alto, yo sentí que para respirar era bastante difícil. Ahora imagínense las personas que viven como en Tibet, que es una altura extremadamente alta, o sea, son las personas que viven en la altura más alta del planeta. Cuando estudiaron el genoma de estas personas, ellos vieron que ellos tenían una mutación que les permitía a ellos poder funcionar con niveles de oxígenos menores a las de otras personas. Y esto se hace bastante interesante porque las personas que viven, digamos, en Sudamérica, en los lugares altos como de Perú, no tienen esta mutación, solamente las personas que viven en Tíbet. Sí hay pequeños tipos de mutaciones que han sido beneficiosos para la vida, que nos han ayudado a adaptarnos mejor al environment, al lugar donde nosotros estamos para poder vivir mejor. Sí hay mutaciones que nos ayudan, pero siempre solamente son pequeñas mutaciones, no son macromutaciones que nos ayudan a evolucionar a una especie completamente nueva. Gracias. Fernando Neira García, siempre muy interesante la conferencia. Muchas gracias por compartir. Carlos Guzmán está muy activo preguntando, otra pregunta de él. ¿Cuál es el análisis de riesgo con la impresión de ADN? Con la impresión de ADN. No sé a lo que se está refiriendo con impresión de ADN. Es tal vez de que, no sé si se está refiriendo a la idea de que tienen nuestro ADN en los, con los 23andMe y ahora tenemos acceso al ADN de otras personas. No sé si me está escuchando y puede clarificar a qué se refiere con impresión de ADN, con mucho gusto voy a tratar de contestar lo que Carlos, aclara tu pregunta mientras hacemos otras. Suri Gómez, ¿cómo se clasifican las mutaciones? Hay diferentes tipos de mutaciones y esto puede ser bastante complejo, pero sí podemos clasificarlas en, digamos, tres mayores. Es una inserción donde puedes insertar una nueva mutación, o sea, una nueva base del ADN. Pueden haber de deletions, que es lo que quiere decir es que eliminas una base ahí y entonces las otras muy famosas que son frame shifts y eso simplemente es que si tú tienes una proteína, o sea, si tú tienes el ADN y ocurre, digamos, se inserta una base o si me ayuda doctor, deletes a base, si se borra una base, ¿verdad? Okay. Entonces puede cambiar completamente cómo se vaya a traducir la proteína y eso puede causar problemas graves. Okay. Y entonces de ahí las mutaciones se pueden clasificar en nonsense, missense y es toda una clase de genética. Pero en general esas son la clasificación general de mutaciones. Yeah. Gracias.
Eliseo Texnamiros dice saludos desde Tijuana, Baja California, México. Bendiciones del Todopoderoso. Oscar Itzjak saluda desde Tuxtla Gutiérrez también. Está muy atento como siempre. Qué bueno, Oscar. Ojalá que siempre estés atento y que invites a los demás a que nos acompañen. Lidia Cristina González, saludos desde Culiacán. Janet E. Rojas dice, esta programación es maravillosa. Siempre la comparto. Un saludo desde Colombia. Gracias, hermana Rojas. Qué bueno que esté siempre atenta al programa y que traiga más personas para que estén con nosotros. Eliseo Texna sigue diciendo, Dios bendiga grandemente a los participantes de la transmisión del programa. Muy interesante. Hugo Giovanni desde México, Guatemala. Edith Espinosa, feliz sábado. Saludos desde Tabasco. Jorge Abad, saludos, Dios bendiga a todos estos hombres y mujeres dedicados a la ciencia desde un mundo que fue creado de la República Dominicana. Marcia Crespo, saludos. Abigail, excelente tema, bendiciones desde la Autónoma de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, alma mater, tu alma mater. Sí, gracias, hermana Crespo. Gracias, hermana Crespo, gracias por acompañarnos. Hugo Giovanni Aguilar. Dice, el mismo Darwin hablaba de Dios en el origen de las especies y es un dato que muy pocos conocen. ¿Qué opinas de eso, Abigail? Es cierto, Darwin habló de Dios en el origen de las especies y el propósito de Darwin no fue mucho en meterse en asuntos teológicos. Él solamente quería, no queremos defenderlo, pero él quería explicar de una forma alternativa de cómo se originaron las especies. Y otra cosa que nosotros tenemos que recordar, en el tiempo de Darwin, los biólogos eran naturalistas, no eran considerados en sí científicos todavía. Así que hay muchas de las teorías, o sea, de la base de la teoría de Darwin que nosotros hoy interpretamos como ciencia que a veces no puede ser equivalentes porque él viene de un punto de vista diferente. Pero sí, él habla de Dios, pero él quería dar una forma diferente de cómo se había desarrollado que no incluyera el nombre de Dios. Y evidentemente era una forma equivocada de pensar, ¿verdad? Gracias, Abigail. Eliseo Texna Miros dice, saludos a mi hijo Eliseo Texna Lara, cumple 22 años, por favor, orar por él. Este año termina la carrera de Ingeniería Electromecánica. Felicidades, Eliseo, Dios te bendiga y ese le ganas a la ciencia. La ciencia es un camino que nos lleva a Dios también. Fernando Neira García, como bien dijo la maestra, aún y que tengan todo el tiempo para demostrar la existencia del hombre por evolución, cada investigación que se hace demuestra el diseño inteligente de un Dios soberano y todopoderoso. Nada fue casual. Lidia Cristina González pregunta, entonces, ¿la microevolución puede generar nuevas especies o subespecies? No. No, porque si estamos hablando de especies nuevas, saltar de una especie a otra especie, nosotros ya lo consideraríamos macroevolución. Una especie puede sufrir cambios, que sería microevolución, pero siguen siendo la misma especie. O sea, es como comparar las personas que viven en Tíbet conmigo que vivo en Centroamérica o algo así. Seguimos siendo humanos, todos somos de la especie humana. Ellos tienen un genoma diferente, un poquito diferente al mío, porque ellos se han adaptado al lugar donde viven, ¿verdad? Y eso es una microevolución, digamos, diferentes tipos de genes, pero seguimos siendo la misma especie. Yeah. Gracias. Romelia Velázquez, feliz sábado a todos los hermanos, saludos, gracias por la programación y yo los escucho todos los sábados aquí en la Ciudad de México. Una petición para mi familia, gracias, que Dios los bendiga a todos. Jorge Zúñiga, saludo, feliz sábado, presente desde Cuautla, Morelos. Bienvenido, Jorge, te invitamos para que siempre estés con nosotros. Pedro Suárez,
El cabo suelto de la evolución, que son los saltos evolutivos, que no son un problema real, son producto de usar un lenguaje numérico mucho menor que lo que necesitamos expresar. ¿Puedes comentar algo de eso? ¿O lo dejamos para después, Abigail? Tal vez el cabo suelto de la evolución, que son saltos evolutivos. No estoy muy segura de cómo seguir expandiendo específicamente en ese tema. Yeah. Muy bien. Santiago Belmar, saludos desde Chile. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Pregunta, ¿se puede plantear la adaptación de los organismos como un mecanismo que va en el DNA para conservar el pool genético de una población? Esa es una pregunta muy interesante. Ok, plantear la adaptación de los organismos para poder conservar el pool genético de una población. Yo digo, bueno, en la forma yo lo interpretaría, los organismos se adaptan al lugar donde tienen que adaptarse para mantenerse vivos. Yo digo que sí, eso ocurre y tal vez nosotros fuimos diseñados de una forma divina para hacerlo así. Ahora, si lo hacen para conservar específicamente el pool genético de una población, ahí sí no estaría segura. Porque una de las ventajas que existen es, y lo vemos en los perritos, es que entre más, o sea, por eso es bueno casarse con personas que no sean tal vez del mismo lugar, porque tú tienes la habilidad de traer, de unir genes y eso te da como ventajas, ¿verdad? Si tú te quedas en una población o en el mismo pueblito, a veces cuesta de que si hay una mutación y a todos están relacionados de alguna manera, las mutaciones o el pool genético se hace bastante pequeño y tienes la probabilidad de que tal vez alguna mutación que tú tengas, hay otra persona que también la tenga y pueda afectar. Pero si tú tienes un pool genético más grande, si te casas con alguien de otro lugar, tienes menos probabilidad de que los dos tengan las mutaciones similares. Por eso es que no estoy muy segura acerca de conservar el pool genético de una población. Yeah. Yo siento que hay más ventaja entre más vasto sea nuestro pool genético que en conservarlo, pero ya. Ok, gracias. Pedro Suárez dice, el problema de la evolución es la hipótesis del continuo. Vamos a pasar eso. Suri Gómez pregunta, ¿todas las mutaciones genéticas causan problemas de salud? Quizá ya contestaste la pregunta de manera indirecta. Una respuesta rápida, ¿cuál sería? No. Abigail. No todas. Muy bien. Muy bien. Elizabeth Lara Rivera. ¿Por qué los virus tienden a cambiar para protegerse? ¿El COVID ha cambiado y la vacuna que hizo? Supongo que era una pregunta. Ya. Cada ser vivo, los virus no son seres vivos. ¿Okay? Los virus no son considerados seres vivos, tienen que estar dentro de una célula para vivir. Pero la meta de ellos es mantenerse vivos. Y entonces, si se dan cuenta de que si ya la célula logró reconocerme de esta forma, entonces yo me voy a disfrazar de otra forma, ¿verdad? Para poder seguir invadiendo y poder seguir expandiendo la cantidad de virus. Y esto lo hacen virus, esto lo hacen bacterias, y nuestro sistema inmunológico ha estado diseñado para poder estar continuamente tratando de ver las diferentes formas que nosotros nos tratan de invadir. Esto va a ser para cualquier tipo de virus que nosotros tengamos. La vacuna hizo lo mejor que podía para poder tratar de poder reconocer el virus del COVID y diferentes tipos de mutaciones que nosotros creemos que tal vez el COVID pueda tomar. Así que lo mejor que puede hacer uno es vacunarse para que el virus no siga reproduciéndose y no pueda seguir cambiando las mutaciones. Por eso es importante la vacuna. Yeah. Gracias.
ese llamado a vacunarse es muy importante, ¿verdad? Más hoy. Aquí hay una pregunta muy técnica, pareciera, Sam Fall, dice, si hay una mutación en el genoma causada por un radical libre, ¿hay alguna probabilidad que con un tratamiento dirigido pueda volverse a reparar? Bueno, lo que pasa es que, digamos, radicales libres vienen de parte de la mitocondria, ROS, y eso es un problema grande porque eso sí puede afectar el genoma y puede causar diferentes tipos de mutaciones, y lo vemos. La probabilidad de un tratamiento dirigido a cambiarlo. Podemos tratar de bajar la cantidad de radicales libres que tenga una célula. Directamente ir a cambiar el ADN para corregir una mutación, ahí nos estamos metiendo en asuntos éticos muy, muy difíciles. Creo que en el 2018 hubo un científico que quiso editar el genoma humano y fue por las gemelas para que nacieran con la habilidad de que no pudieran ser infectadas con el virus del HIV, VIH. Y no, nosotros no podemos meternos en asuntos de cambiar el genoma humano. Eso es algo que no conocemos suficiente del genoma humano para poder meternos en esos asuntos. Pero tratar de tratar el problema de la producción de radicales libres, eso sí podemos hacer. Yeah. Muy bien, damos gracias al público, está muy activo esta tarde, hay muchas preguntas pendientes todavía. Vamos a hacer algunas más, solamente hay una pregunta de tipo filosófica, Abigail, la voy a hacer porque no hemos tenido preguntas de ese tipo. ¿Cómo podemos desarrollar una fe en la ciencia sin dejar a un lado nuestras creencias? Yo digo que esa es una pregunta muy importante y es una pregunta que me hacen a mí continuamente. ¿Cómo es que tú estás en ciencia y puedes creer en Dios? Una de las cosas es que los que tenemos que recordar es que en la ciencia específica, la ciencia es vasta, ¿verdad? Existe la biología evolutiva que se enfoca en tratar de entender la evolución, pero también hay diferentes ramas de la ciencia que son bastante activas, que son bastante efectivas, que no tienen que ver necesariamente con la evolución, sino es simplemente entender de una forma mejor la creación de Dios. Digamos, yo soy bióloga celular y yo quiero entender de una forma más en depth, de una forma mejor cómo Dios creó a la célula, ¿verdad? Y yo tengo siempre en mi mente que Dios es el creador y trato de entenderlo desde ese punto de vista. Tal vez otra cosa también que te pueda recordar y ayudar es que la ciencia se desarrolló gracias a la idea de un Dios de causa y efecto, ¿ok? Hubieron civilizaciones extremadamente grandes e inteligentes que nunca lograron desarrollar la ciencia que nosotros hoy vemos en día. Y una de las razones es que ellos tenían dioses que eran dioses caprichosos. La ventaja que nosotros tenemos con un judeocristianismo es que nosotros pudimos desarrollar la idea de que las cosas tenían una causa y un efecto porque nosotros tenemos un Dios de causa y efecto. Si tú haces esto, Dios te dice que esto va a ocurrir. Y gracias a ese Dios constante de causa y efecto, nosotros hemos logrado desarrollar el tipo de ciencia que nosotros tenemos ahora. Nosotros observamos, formamos hipótesis y buscamos evidencias porque ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos. Gracias, Abigail. El doctor Cardé supongo que está preguntando eso en base a la pregunta de Carlos Guzmán. Ahorita vamos a clarificar la pregunta de Carlos Guzmán, ya está la clarificación más abajo. Obed Abdías Luna Cruz, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí está la clarificación de Carlos, la de hace rato, maestra, dice, ¿cuál es el análisis de riesgo con la impresión de ADN? Y dice, ejemplo, sacar un riñón de una impresora 3D. Okay, suena súper interesante y sería excelente poder sacar un riñón de una impresora 3D. Pero la realidad es que estamos muy, muy lejos de poder lograr algo así.
el asunto de clonar y todo esto, incluso aunque se haya logrado hasta un cierto punto, nosotros es difícil llegar a poder. Lo que tienes que entender es que si imprimimos un riñón, eso quiere decir que las células que hacen la corteza, las células que hacen esto, cada una vienen de diferentes puntos en el desarrollo embriológico, y entonces es un asunto muy complejo para poder llegar a imprimir algo así. Ojalá pudiéramos llegarlo a imprimir, porque esa vez ya no tendríamos que depender de personas donando, ¿verdad? Pudiéramos hacer algo modificado específicamente a tu genética, pero no estamos cerca de lograrlo. Quizá lleguemos. No sé. Ojalá, sería bueno. Sí, muy bien. Mari Isa Gagú, felicidades para ti, Abigail, dice la ponente, mucha información con respaldo científico. Excelente programa, gracias, gracias. Ilcía Centeno Sánchez desde Huicán, Lima, Perú. El accidente de Chernobyl ocasionó mutaciones permanentes en alguna especie. Bueno, una de las cosas es que nosotros usamos especies centinelas para ver si ha cambiado algo en el ambiente y afectan a las especies centinelas. Es una de las formas que nosotros vemos. El Anolis pulchelos, que fue la disertación del doctor Cardé, es una especie centinela. Y si hay algo cambiando en el ambiente, también cambian estas especies, y nosotros, cómo ellos va afectando el hábitat de ellos, nosotros podemos saber cómo va afectando tal vez al humano. Chernobyl causó mutaciones en especies alrededor, incluso los perritos que viven en Chernobyl todavía tienen algunas, aunque ellos están sanos, todavía tienen, son radioactivos y pues no pueden reintegrarse o sea, no se pueden adoptar, ellos tienen que vivir ahí, ¿verdad? Entonces sí, causó mutaciones y probablemente en más de una especie probablemente son permanentes si estas especies se siguen reproduciendo. Si no se siguen reproduciendo, entonces ahí termina. Muy bien. Pedro Suárez comenta, es como preguntar entre finito e infinito, si hay algo entre finito e infinito. Bueno, Toñis Muñoz, es una pregunta, maestra Abigail. ¿Qué de cierto es que el ARN de los niños es mejor para combatir el coronavirus que el de los adultos? Ok, so el ARN no combate el coronavirus. Lo que combate el coronavirus es nuestro sistema inmunológico. Ok, es muchas células diferentes congregándose para poder combatir. Así que no es específicamente el ARN. Pero porque una de las cosas es que nuestro ADN siempre tiene que copiarse para hacer más células. Y entre más copias algo, digamos, más habilidad de haber errores, ¿verdad? Entonces, porque los niños son más pequeños, ¿verdad? Ellos tienen un ADN mucho más sano, un sistema inmunológico a veces mucho más activo y mucho más sano, que tienen la habilidad de pelear las infecciones con mayor efectividad, ¿verdad? Pero tiene que ver con nuestro sistema inmunológico y no necesariamente con el ARN. Gracias, maestra. Manuel Jerónimo da gracias a la maestra Abigail y a un servidor por el programa. Dice, son de gran ayuda para el pueblo de Dios, y gracias, ese es el objetivo. Ese es el objetivo que perseguimos. Edelina Clark, ¿qué mutación causa el autismo? Ok, so el autismo es algo que nosotros todavía es difícil para nosotros saber cuáles son las causas específicas de lo que causa el autismo. Hasta el día de hoy que yo tengo entendido, hay solamente una mutación que nosotros hemos logrado comprobar, que los científicos han logrado comprobar que tiene una correlación alta con el autismo. ¿Ok? So, hasta hoy en día, tal vez hay otras, pero hasta donde yo tengo entendido solamente existe una donde la correlación es alta.
creo que se llama Ancren G, algo así. No, tendría que buscarlo, pero si buscas algo así, Ancren G, mutación autismo, es una de las únicos genes que han visto que en personas de autismo hay una modificación. Pero otra modificación, o sea, una mutación que se haya logrado, que hay una correlabilidad alta con autismo, no creo que exista, y todavía hemos estado tratando de entender más sobre lo que causa autismo. Gracias, maestra. Vamos a ir terminando ya. Jorge Zúñiga dice, gracias, esta exposición me ayuda a sostener lo que tengo claro. No es evolución, es adaptación o microevolución, y me ayudará con explicaciones para mis hijos en edad escolar. Qué bueno que estas pláticas les sirvan para eso, hermano. Santiago Belmar pregunta, si se clasifican las especies a partir del ADN, ¿se pondría en jaque la teoría evolutiva? ¿Se clasifica a las especies? No, porque incluso si podríamos decir hasta ayuda un poquito, porque si nosotros vemos nuestra relación entre los simios y nosotros tenemos como 98.8% de relación con ellos, ¿verdad? Entonces, nuestro ADN es bastante similar. Así que tal vez no pone en jaque la teoría evolutiva. Lo que nosotros explicamos es simplemente nosotros tenemos un solo creador, ¿verdad? Y un solo creador significa a veces un solo código. Y entonces, sí, por eso es que nosotros tenemos ADN muy parecido, pero no podemos usar a partir del ADN poner en jaque la teoría evolutiva, porque en ese punto tal vez ellos tuvieran un avance, porque decir, mira qué similares somos, ¿verdad? Muy bien, gracias, maestra. Pedro Suárez comenta un poco la respuesta que diste, ya no vamos a leerla. Obed Díaz Luna Cruz dice, gracias a mi hija y sobrinitas, les ayudo mucho, bendiciones. Muy bien. Bueno, vamos a dejar de aquí, estimado público. Gracias por su participación tan activa. Creo que la maestra Yanel ya se cansó de estar hablando tanto. Pero qué bueno. De eso se trata, de que participemos, de que comentemos y de que juntos construyamos el conocimiento. Así que damos gracias a nuestro amable público por su asistencia. Los invitamos para el próximo sábado con el doctor Velázquez, con un tema interesante también. Y agradecemos muy profundamente a la casi doctora Abigail Yanel, porque tuvo la amabilidad de darnos parte de su conocimiento. Ella está ahorita muy ocupada haciendo los exámenes para su candidatura al PhD. Y eso, vaya que es duro hacerlo. Pero Abigail, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a salir adelante. Y sobre todo, gracias por mantener esa convicción. A pesar de que uno está, de que estás ahí en un ambiente, imagino que no cristiano, tú eres una luz allí. Eres un pilar que sostiene nuestra cosmovisión, sostiene nuestra creencia en un Dios creador, en un Dios que dijo y fue hecho, en un Dios que mandó y existió. Estimado público, muchas gracias. Vamos a cortar la transmisión. Los esperamos el próximo sábado. Solo Abigail, no salgas para algunos comentarios finales después de la transmisión. Gracias, hermanos. Que Dios esté con ustedes. Sigámonos cuidando del COVID. Es una enfermedad real. Eso no es utopía, es real. Así que seguimos tomando precauciones. Y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Que Dios bendiga a todos.